Capítulo 11 del libro de Segundo de Macabeos. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que estaba al frente de los negocios, muy contrariado por lo sucedido, reunió unos 80.000 hombres con toda la caballería, y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer de la ciudad una población de griegos. Convertir el templo en fuente de recursos, como los demás recintos sagrados de los gentiles, y poner cada año en venta la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta en absoluto el poder de Dios, engreído como estaba con sus miríadas de infantes, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Bethsur, plaza fuerte que dista de Jerusalén unas 5 esjenas, y la cercó estrechamente. En cuanto los hombres de Macabeo supieron que Lisias estaba sitiando las fortalezas, comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas, junto con la multitud, que enviase un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeo en persona tomó el primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Ellos se lanzaron juntos con entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos, un jinete vestido de blanco, blandiendo armas de oro. Todos a una bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos a atravesar no solo a hombres, sino aún a las fieras más salvajes murallas de hierro. Avanzaban equipados, con el aliado enviado del cielo, porque el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11.000 infantes y 1.600 jinetes, y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de estos escaparon heridos y desarmados. El mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Pero Lisias no era hombre sin juicio. Reflexionando sobre la derrota que acababa de sufrir, y comprendiendo que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos, les propuso por una embajada la reconciliación bajo toda clase de condiciones justas, y que además obligaría al rey a hacerse amigo de ellos. Macabeo asintió a todo lo que Lisias proponía, preocupado por el interés público, pues el rey concedió cuanto Macabeo había pedido por escrito a Lisias acerca de los judíos. La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente: Lisias saluda a la población de los judíos. Juan y Absalón, vuestros enviados, al entregarme el documento copiado a continuación, me han rogado una respuesta sobre lo que en el mismo se significaba. He dado cuenta al rey de todo lo que debía exponérsele, lo que era de mi competencia lo he concedido. Por consiguiente, si mantenéis vuestra buena disposición hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en vuestro favor. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a vuestros enviados y a los míos de que los discutan con vosotros. Seguid bien. Año 148, el 24 de Dioscoro. La carta del rey decía lo siguiente: El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiendo pasado nuestro paredón de los dioses, deseamos que los súbditos del reino vivan sin inquietudes para entregarse a sus propias ocupaciones. Teniendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres, y ruegan que se les permita acomodarse a sus leyes. Deseosos, por tanto, de que esta nación esté tranquila, decidimos que se les restituya el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Bien harás, por tanto, en enviarles emisarios que les den la mano, para que al saber nuestra determinación, se sientan confiados y se dediquen con agrado a sus propias ocupaciones. La carta del rey a la nación era como sigue: El rey Antíoco saluda al senado de los judíos y a los demás judíos. Sería nuestro deseo que os encontrarais bien. También nosotros gozamos de salud. Menelao nos ha manifestado vuestro deseo de volver a vuestros hogares. A los que vuelvan antes del 30 del mes de Xántico se les ofrece la mano y libertad, para que los judíos se sirvan de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sea molestado en modo alguno a causa de faltas cometidas por ignorancia. He enviado a Menelao para que os anime. Seguid bien. Año 148, día 15 de Xántico.
También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido. Quinto Memio, Tito Manilio, Manio Sergio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. Nosotros damos nuestro consentimiento a lo que Lisias, pariente del rey, os ha concedido. Pero en relación con lo que él decidió presentar al rey, mandadnos algún emisario en cuanto lo hayáis examinado, para que lo expongamos en la forma que os conviene, ya que nos dirigimos a Antioquía. Daos prisa, por tanto, enviadnos a algunos, para que también nosotros conozcamos cuál es vuestra opinión. Seguid en buena salud. Año 148, día 15 de Dioscoro. Capítulo 12 del libro de Segundo de Macabeos. Una vez terminados estos tratados, Lisias se volvió junto al rey, mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los estrategas en plaza, Timoteo y Apolonio, hijo de Géneo, y también Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, el chipriarca, no les dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Los habitantes de Jope, por su parte, perpetraron la enorme impiedad que sigue. Invitaron a los judíos que vivían con ellos, a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado, como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Conforme a la común decisión de la ciudad, aceptaron los judíos, por mostrar sus deseos de vivir en paz y que no tenían el menor recelo. Pero, cuando se hallaban en alta mar, los echaron al fondo, en número no inferior a 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a sus hombres. Y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos, incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Al encontrar cerrada la plaza, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Enterado de que también los de Yamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los yamnitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén y eso que había 240 estadios de distancia. Marchando contra Timoteo, se alejaron de allí 9 estadios, cuando le atacaron no menos de 5.000 árabes y 500 jinetes. En la recia batalla trabada, las tropas de Judas lograron la victoria, gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas, vencidos, pidieron a Judas que les diera la mano, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en adelante. Judas, dándose cuenta de que verdaderamente en muchos casos podían ser de utilidad, consintió en hacer las paces con ellos. Estrechada la mano se retiraron a las tiendas. Judas atacó también a cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas, y habitada por una población mixta de varias naciones, por nombre Caspín. Los sitiados, confiados en la solidez de las murallas y en la provisión de víveres, trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran Señor del mundo, que sin arietes ni máquinas de guerra había derruido a Jericó en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad por la voluntad de Dios, hicieron una indescriptible carnicería hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de 2 estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Se alejaron de allí 750 estadios y llegaron a Járaca, donde los judíos llamados Tubios. Pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, que al no lograr nada se había ido de allí, dejando con todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, en una incursión mataron a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10.000. Macabeo distribuyó su ejército en cohortes, puso a aquellos 2 a su cabeza y se lanzó contra Timoteo que tenía consigo 20.000 infantes y 2.500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante las mujeres, los niños y el resto de la impedimenta al sitio llamado Carnión, pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil, por la angostura de todos sus pasos. En cuanto apareció, la primera, la corte de Judas, se apoderó de los enemigos el miedo y el temor al manifestarse entre ellos aquel que todo lo ve, y se dieron a la fuga cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales.
Llegó a matar hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro. Les instaba con mucha palabrería que le dejaran ir salvo, pues alegaba tener en su poder a parientes entre los cuales había hermanos de muchos de ellos, de cuya vida nadie se cuidaría. Cuando él garantizó, después de muchas palabras, la determinación de restituirlos sanos y salvos, le dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Habiéndose dirigido al Carnión y al Atargateion, Judas dio muerte a 25.000 hombres. Después de haber derrotado, y destruido, a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba Lisanías, con una multitud de toda estirpe. Jóvenes vigorosos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de haber invocado al Señor que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron por tierra a unos 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí se lanzaron contra Esitópolis, ciudad que dista de Jerusalén 60 estadios. Pero como los judíos allí establecidos atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia, Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió este con 3.000 infantes y 400 jinetes. Y sucedió que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Un tal Dositeo, jinete valiente, del cuerpo de los tubios, se apoderó de Gorgias, y agarrándole por la clámide, le arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete trasio se echó sobre Dositeo, le cortó el hombro, y Gorgias huyó hacia Marisa. Ante la fatiga de los hombres de Esdrías que llevaban mucho tiempo luchando, Judas suplicó al Señor que se mostrase su aliado y su guía en el combate. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra y algunos himnos, y rompió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente, fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron, pues, todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2.000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Capítulo 13 del libro de Segundo de Macabeos. El año 149, los hombres de Judá se enteraron de que Antíoco Eupator marchaba sobre Judea con numerosas tropas. Y que con él venía Lisias, su tutor y encargado de los negocios, cada uno con un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de hoces. También Menelao se unió a ellos e incitaba muy taimadamente a Antíoco, no por salvar a su patria, sino con la idea de establecerse en el poder. Pero el rey de reyes excitó la cólera de Antíoco contra aquel malvado. Lisias demostró al rey que aquel hombre era el causante de todos los males, y Antíoco ordenó conducirle a Berea y darle allí muerte, según las costumbres del lugar. Hay en aquel lugar una torre de 50 codos, llena de ceniza, provista de un dispositivo giratorio, en pendiente por todos los lados hacia la ceniza.
Al reo de robo sacrílego al que ha perpetrado algún otro crimen horrendo, lo suben allí y lo precipitan para su perdición. Y sucedió que con tal suplicio murió aquel inicuo Menelao que ni siquiera tuvo la suerte de encontrar la tierra que le recibiera. Y muy justamente fue así, pues, después de haber cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza eran sagrados, en la ceniza encontró la muerte. Marchaba, pues, el rey embargado de bárbaros sentimientos, dispuesto a mostrar a los judíos peores cosas que las sucedidas en tiempo de su padre. Al saberlo, Judas mandó a la tropa que invocara al Señor día y noche, para que también en esta ocasión, como en otras, viniera en ayuda de los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del templo santo. Y no permitiera que aquel pueblo, que todavía hacía poco había recobrado el ánimo, cayera en manos de gentiles de mala fama. Una vez que todos juntos cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso con lamentaciones y ayunos y postraciones durante 3 días seguidos, Judas les animó y les mandó que estuvieran preparados. Después de reunirse en privado con los ancianos, decidió que, antes que el ejército del rey entrara en Judea y se hiciera dueño de la ciudad, salieran los suyos para resolver la situación con el auxilio de Dios. Judas, dejando la decisión al Creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte por la causa de las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Y acampó en las cercanías de Modín. Dio a los suyos como consigna victoria de Dios y atacó de noche con lo más escogido de los jóvenes la tienda del rey. Mató en el campamento a unos 2000 hombres y los suyos hirieron al mayor de los elefantes junto con su conductor. Llenaron finalmente el campamento de terror y confusión, y se retiraron victoriosos. Cuando el día despuntaba. Todo ello sucedió, gracias a la protección que el Señor había brindado a Judas. El rey, que había probado ya la osadía de los judíos, intentó alcanzar las posiciones con estratagemas. Se aproximó a Bet-Sur, plaza fuerte de los judíos. Pero fue rechazado, derrotado y vencido. Judas hizo llegar a los de dentro lo que necesitaban. Pero Rodocó, uno del ejército judío, revelaba los secretos a los enemigos. Fue buscado, capturado y ejecutado. El rey parlamentó por segunda vez con los de Bet-Sur, dio y tomó la mano y luego se retiró. Atacó a las tropas de Judas, y fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía al frente de los negocios, se había sublevado. Consternado, llamó a los judíos, se avino a sus deseos, y prestó juramento sobre todas las condiciones justas. Se reconcilió y ofreció un sacrificio, honró al santuario y se mostró generoso con el lugar santo. Prestó buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemónides como estratega desde Ptolemaida hasta la región de los Gerraínos. Salió hacia Ptolemaida. Pero los habitantes de la ciudad estaban muy disgustados por este tratado. Estaban en verdad indignados por los acuerdos, que ellos querían abolir. Lisias entonces subió a la tribuna e hizo la mejor defensa que pudo. Les convenció y calmó, y les dispuso a la benevolencia. Luego partió hacia Antioquía. Así sucedió con la expedición y la retirada del rey. Capítulo 14 del libro de Segundo de Macabeos. Después de 3 años de intervalo, los hombres de Judá supieron que Demetrio, hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con un fuerte ejército y una flota. Y que se había apoderado de la región, después de haber dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Álcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había contaminado voluntariamente en tiempo de la rebelión, pensando que de ninguna forma había para él salvación ni acceso posible al altar sagrado. Fue al encuentro del rey Demetrio, hacia el año 151, y le ofreció una corona de oro, una palma, y además, los rituales ramos de olivo del templo. Y por aquel día no hizo más. Pero encontró una ocasión propicia para su demencia, al ser llamado por Demetrio a consejo y al ser preguntado sobre las disposiciones y designios de los judíos. Respondió. Los judíos llamados asideos, encabezados por Judas Macabeo, fomentan guerras y rebeliones, para no dejar que el reino viva en paz. Por eso, aunque despojado de mi dignidad ancestral, me refiero al sumo sacerdocio, he venido aquí.
En primer lugar, con verdadera preocupación por los intereses del rey, y en segundo lugar, con la mirada puesta en mis propios compatriotas, pues por la locura de los hombres que he mencionado, toda nuestra raza padece no pocos males. Informado con detalle de todo esto, oh rey, mira por nuestro país y por nuestra nación por todas partes asediada, con esa accesible benevolencia que tienes para todos. Pues mientras Judá subsista, le es imposible al Estado alcanzar la paz. En cuanto él dijo esto, los demás amigos que sentían aversión hacia lo de Judas, se apresuraron a encender más el ánimo de Demetrio. Designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser elefantarca, le nombró estratega de Judea y le envió con órdenes de hacer morir a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Álcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los gentiles de Judea, fugitivos de Judas, se unieron en masa a Nicanor, imaginándose que las desgracias y reveses de los judíos serían sus propios éxitos. Al tener noticia de la expedición de Nicanor y del asalto de los gentiles, esparcieron sobre sí polvo e imploraron a aquel que por siempre había establecido a su pueblo y que siempre protegía a su propia heredad con sus manifestaciones. Por orden de su jefe, salieron inmediatamente de allí y trabaron lucha con ellos junto al pueblo de Tesau. Simón, hermano de Judas, había entablado combate con Nicanor, pero, a causa de la repentina llegada de los enemigos, sufrió un ligero revés. Pero con todo, Nicanor, al tener noticia de la bravura de los hombres de Judas y del valor con que combatían por su patria, temía resolver la situación por la sangre. Por este motivo envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para concertar la paz. Después de maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a las tropas y, ante el parecer unánime, aceptaron el tratado. Fijaron la fecha en que se reunirían los jefes en privado. Se adelantó un vehículo de cada lado y prepararon asientos. Judas dispuso en lugares estratégicos hombres armados, preparados para el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga. Tuvieron la entrevista en buen acuerdo. Nicanor pasó algún tiempo en Jerusalén sin hacer nada inoportuno y despidió a las turbas que, en masa, se le habían reunido. Siempre tenía a Judas consigo. Sentía una cordial inclinación hacia este hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera descendencia. Judas se casó, vivió con tranquilidad, y disfrutó de la vida. Álcimo, al ver la recíproca comprensión, se hizo con una copia del acuerdo concluido y se fue donde Demetrio. Le decía que Nicanor tenía sentimientos contrarios a los intereses del Estado, pues había designado como sucesor suyo a Judas, el conspirador contra el reino. Fuera de sí el rey, excitado por las calumnias de aquel maligno, escribió a Nicanor comunicándole que estaba disgustado con el acuerdo y ordenándole que inmediatamente mandara encadenado a Macabeo a Antioquía. Cuando Nicanor recibió la comunicación, quedó consternado, pues le desagradaba mucho tener que anular lo convenido, sin que hubiera cometido aquel hombre injusticia alguna. Pero, como no era posible oponerse al rey, aguardaba la oportunidad de ejecutar la orden con alguna estratagema. Cuando Macabeo, por su parte, notó que Nicanor se portaba más secamente con él y que le trataba con más frialdad en sus habituales relaciones, pensó que tal sequedad no procedía de las mejores disposiciones. Reunió a muchos de los suyos y procuró ocultarse de Nicanor. Este otro, al darse cuenta de que aquel hombre le había vencido con nobleza, se presentó en el más grande y santo templo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a aquel hombre. Aseguraron ellos con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que buscaba. Entonces él, extendiendo la diestra hacia el santuario, hizo este juramento: si no me entregáis encadenado a Judas, arrasaré este recinto sagrado de Dios, destruiré el altar, y aquí mismo levantaré un espléndido templo a Dioniso. Y, dicho esto, se fue. Los sacerdotes con las manos tendidas al cielo, invocaban a aquel que sin cesar había combatido en favor de nuestra nación, diciendo: Tú, Señor, que nada necesitas, te has complacido en que el santuario de tu morada se halle entre nosotros. También ahora, Señor Santo de toda santidad, preserva siempre limpia de profanación esta casa recién purificada. Rasías, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor. Era hombre amante de sus conciudadanos, muy bien considerado, llamado por su buen corazón padre de los judíos.
pues, en los tiempos que precedieron a la sublevación, había sido acusado de judaísmo, y por el judaísmo había expuesto cuerpo y vida con gran constancia. Queriendo Nicanor hacer patente la hostilidad que le embargaba hacia los judíos, envió más de 500 soldados para arrestarlo. Pues le parecía que arrestándole causaba un gran perjuicio a los judíos. Cuando las tropas estaban a punto de apoderarse de la torre, forzando la puerta del patio y con orden de prender fuego e incendiar las puertas, Rasías, acosado por todas partes, se echó sobre la espada. Prefirió noblemente la muerte antes que caer en manos criminales y soportar afrentas indignas de su nobleza. Pero, como por la precipitación del combate no había acertado al herirse y las tropas irrumpían puertas adentro, subió valerosamente a lo alto del muro y se precipitó con bravura sobre las tropas. Pero al retroceder estas rápidamente, dejando un hueco, vino él a caer en medio del espacio libre. Con aliento todavía y enardecido su ánimo, se levantó derramando sangre a torrentes. A pesar de las graves heridas, atravesó corriendo por entre las tropas, y se puso sobre una roca escarpada. Ya completamente exangüe, se arrancó las entrañas y tomándolas con ambas manos, las arrojó contra las tropas. Y después de invocar al dueño de la vida y del espíritu que otra vez se dignara devolvérselas, llegó de este modo al tránsito. Capítulo 15 del libro de Segundo de Macabeos. Supo Nicanor que los hombres de Judas se hallaban en la región de Samaria y decidió atacarlos sin riesgo en el día del descanso. Los judíos, que le acompañaban a la fuerza, le dijeron: No mates así de modo tan salvaje y bárbaro, respeta y honra más bien el día que con preferencia ha sido santificado por aquel que todo lo ve. Aquel hombre 3 veces malvado preguntó si en el cielo había un soberano que hubiera prescrito celebrar el día del sábado. Ellos le replicaron: Es el mismo Señor que vive como soberano en el cielo el que mandó observar el día séptimo. Entonces el otro dijo: También yo soy soberano en la tierra, el que ordena tomar las armas y prestar servicio al rey. Sin embargo no pudo realizar su malvado designio. Nicanor, jactándose con altivez, deliberaba erigir un trofeo común con los despojos de los hombres de Judas. Macabeo, por su parte, mantenía incesantemente su confianza, con la entera esperanza de recibir ayuda de parte del Señor. Y exhortaba a los que le acompañaban a no temer el ataque de los gentiles, teniendo presentes en la mente los auxilios que antes les habían venido del cielo, y a esperar también entonces la victoria que les habría de venir de parte del Todopoderoso. Les animaba citando la ley y los profetas, y les recordaba los combates que habían llevado a cabo. Así les infundía mayor ardor. Después de haber levantado sus ánimos, les puso además de manifiesto la perfidia de los gentiles y la violación de sus juramentos. Armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas, como con la confianza de sus buenas palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión, que alegró a todos. Su visión fue tal como sigue. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías, tendiendo su diestra, había entregado a Judas una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras: Recibe, como regalo de parte de Dios, esta espada sagrada, con la que destrozarás a los enemigos. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y que, en un cuerpo a cuerpo, la fortuna decidiera, porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. En verdad que el cuidado por sus mujeres e hijos, por sus hermanos y parientes quedaba en segundo término. El primero y principal era por el templo consagrado. Igualmente para los que habían quedado en la ciudad no era menor la ansiedad, preocupados como estaban por el ataque en campo raso. Todos aguardaban la decisión inminente.
Los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes se habían situado en lugar apropiado y la caballería estaba dispuesta en las alas. Entonces Macabeo, al observar la presencia de las tropas, la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes, extendió las manos al cielo e invocó al Señor que hace prodigios, pues bien sabía que, no por medio de las armas, sino según su decisión, concede él la victoria a los que la merecen. Decía su invocación de la siguiente forma. Tú, soberano, enviaste tu ángel a Ezequías, rey de Judá, que dio muerte a cerca de 185.000 hombres del ejército de Sennacherib. Ahora también, Señor de los cielos, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto. Que el poder de tu brazo hiera a los que han venido blasfemando a atacar a tu pueblo santo. Así terminó sus palabras. Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra. Los hombres de Judá entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias. Luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón, abatieron no menos de 35.000 hombres, regocijándose mucho por la manifestación de Dios. Al volver de su empresa, en gozoso retorno, reconocieron a Nicanor caído, con su armadura. Entre clamores y tumulto, bendecían al Señor en su lengua patria. Entonces, el que en primera fila se había entregado, en cuerpo y alma, al bien de sus conciudadanos, el que había guardado así a sus compatriotas los buenos sentimientos de su juventud, mandó cortar la cabeza de Nicanor y su brazo, hasta el hombro, y llevarlos a Jerusalén. Llegado allí convocó a sus compatriotas, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó buscar a los de la ciudadela. Les mostró la cabeza del abominable Nicanor y la mano que aquel infame había tendido insolentemente hacia la santa casa del Todopoderoso. Y después de haber cortado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se diera en trozos a los pájaros y que se colgara frente al santuario la paga de su insensatez. Todos entonces levantaron hacia el cielo sus bendiciones en honor del Señor que se les había manifestado, diciendo: Bendito el que ha conservado puro su lugar santo. La cabeza de Nicanor fue colgada de la ciudadela, como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del Señor. Decretaron todos por público edicto no dejar pasar aquel día sin solemnizarlo, y celebrarlo el día 13 del 12º mes, llamado Adar en arameo, la víspera del día de Mardoqueo. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin.